San Juan en el capítulo 18, arresto de Jesús. ¿Cómo dice el título, el tópico? Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró ¿con quién? Con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas. ¿Qué más? Antorchas. ¿Y qué más llevaba? Galletas, ¿verdad? Armas. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, una pregunta, ¿verdad? De Jesús: ¿a quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle. ¿Qué les preguntó nuevamente? ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, ¿qué tenía? Una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le cortó? Y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y vamos a meditar, amado pueblo del Señor, bajo el tema: guarda tu espada. ¿Cómo es el tema en esta noche? Guarda tu espada. Esta palabra fue la palabra que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro ante una situación que se presentó en la noche de el Getsemaní. A ver, pero es allí cuando Jesús le dice a Pedro, Jesús entonces dice a Pedro, versículo 11: mete tu espada en la vaina. Amén. Le está diciendo: guarda tu espada. En los tiempos antiguos, una de las armas más usadas para el combate, para el ataque, pues era la espada, ya que no se utilizaban armas de fuego como en la actualidad. En la actualidad se usan comúnmente para los ejércitos, para las guerras, para los ataques, bueno, para muchas cosas, las armas de fuego. Aún hoy se habla de las armas nucleares que pueden destruir en un minuto, en una centésima de segundo, a muchísimas personas. Pero en ese entonces, la arma, por decir así, que se podía tener más a mano, y la arma del guerrero era la espada. Era la espada, aquello que todo hombre que quería defenderse llevar camuflado en su cuerpo, en sus vestiduras. Cuando la palabra del Señor nos habla acerca de las guerras que se hacían en el tiempo bíblico, nos narra la espada, la lanza, la jabalina como herramientas, o mejor, como armas de defensa y de ataque. Era un instrumento que se utilizaba para defenderse y para atacar al enemigo. Nosotros, como seres humanos, como la creación de Dios,
tenemos el instinto más alto, que es el instinto de supervivencia. Ese es nuestro primer instinto. Nuestro cuerpo está diseñado para reaccionar ante cualquier fatalidad. Nuestros ojos, nuestros párpados, nuestras manos están diseñadas y conectadas con el cerebro para que ante cualquier fatalidad haya un movimiento de defensa. Y además de esto, el hombre ha inventado las armas para defenderse. En un principio se defendían de los animales feroces, pero luego en las conquistas de tierras, al tener que enfrentarse a bandidos, entonces tuvieron que enfrentar y tuvieron que idear las armas como un medio de defensa. Para eso se utiliza una arma, y hay países donde hay una legalidad para que las personas tengan su arma, y hay países donde en todas las casas el dueño, el señor de la casa o la señora de casa tiene la total autoridad y legalidad de guardar un arma en su casa, por si hay un ataque, por si hay un intruso, por si hay un ladrón. Tiene toda la legalidad de guardar su arma. En los campos, los campesinos utilizan sus armas para librarse de los animales fieros que atacan de pronto los animales domésticos. Lo cierto es que las armas se utilizan en defensa contra un ataque. Y en esta noche, hermanos, o mejor, en esa noche del Getsemaní, cuando Jesús se acercaba a sus momentos finales, a sus días finales, y a dar cumplimiento con la palabra de Dios, el relato bíblico menciona cómo Jesús en su noche de agonía comienza a orar. Dice la palabra del Señor que Él va con sus discípulos a ese lugar, a ese huerto que ya era conocido por sus discípulos, que era visitado. Tal vez era un lugar donde Cristo hacía su reposo para entrar en comunión con el Señor y para buscar a Dios en oración, en clamor, en búsqueda. Porque dice la Biblia que ya no estaba Judas ahí en ese grupo, pero Judas conocía ese lugar. Jesús fue al lugar de Getsemaní, fue al huerto de Getsemaní con sus discípulos y habla con ellos, les dice: por favor, ayúdenme a orar, estoy triste, tengo una agonía, hay agonía en mi vida. Y dice la palabra del Señor que Él se retira a orar. Esto lo podemos encontrar en los demás evangelios. Dice la palabra del Señor que Él toma a sus 3 amigos más allegados, entre esos estaba Pedro, y le dice, los retira un poco más adelante donde estaban los demás discípulos, y les dice: por favor, estoy angustiado, estoy muy angustiado, por favor ayúdenme a orar. Y dice la palabra del Señor que Cristo va a orar, y era su sudor como grandes gotas de sangre, porque en Él había la agonía de saber que venía sobre Él las tinieblas, la noche más oscura, el dolor, la tortura, la traición, la decepción, la aflicción, la cruz. Él sabía lo que le esperaba. Es como cuando nosotros sabemos lo que nos espera y nos angustia ante alguna situación que ya tenemos idea de lo que vamos a enfrentar. Y Cristo sabía lo que se iba a enfrentar, y había en Él una agonía terrible. Pero dice la palabra del Señor que el Señor fue y oró, y luego regresa, y cuando regresa, ¿cómo encuentra a sus discípulos? Prendidos, ¿verdad? Fogosos, orando en el Espíritu. No, los encontró dormidos, roncando. Roncaban los discípulos. Y el Señor se acerca y les dice: muchachos, por favor, despierten, muchachos.
Es una hora trágica, es una hora, por favor, ayúdenme a orar. No sé si a ustedes les ha pasado tener una situación y usted orar, y usted quiere que la persona que esté a su lado sienta la angustia que usted siente, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? De pronto estar orando por algo, por una situación, y usted decirle a la persona que está a su lado, por favor, colabóreme, por favor, oremos. Pero usted siente en su corazón y en su espíritu que la otra persona no tiene la misma agonía que usted tiene, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha sucedido. Porque hay luchas que son nuestras, hermanos, hay luchas que son personales, que por más que quisiéramos que otra persona sintiera lo que nosotros sentimos, es para nosotros el trato, es nuestra la agonía, ¿sí? Esa es un trato personal. Y a veces yo quisiera que alguien entendiera lo que yo estoy sintiendo. Yo quisiera que alguien pudiera orar conmigo, gemir conmigo, dolerse conmigo por lo que estoy pasando. Pero tal vez usted dice, pero no encuentro ese alguien. Y a veces nosotros intentamos de hacer reaccionar, pero mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, ¿no te das cuenta? Ah, sí. Pero tal vez usted se levanta a las 4 o a las 3 o a las 2 o a las 12, pero usted ve que en la otra persona no hay un apoyo espiritual. Porque es suya la lucha, o porque el trato es con usted. Ya llegará el momento en que Dios trate de alguna manera con esa otra persona, y usted va a tener que verlo de rodillas o verla de rodillas orando, clamando, intercediendo, porque hay algo que le está tocando y llegó el momento de él o el momento de ella. O hay luchas que son de otra persona y usted no las siente, hermano. Usted ora, usted clama, pero usted no puede llegar al punto de gemir, tal vez inclinarse al suelo y orar con intensidad, porque es la carga que tal vez Dios ha puesto en otra persona. Dios sabe lo que hace. Y ese era el momento, hermano, de nuestro Cristo. Era el dolor de Cristo, que Él quería que sus más allegados pudieran sentir el dolor que Él sentía. Pero que por 3 veces se dio cuenta que ellos no podían sentir, que ellos no reaccionaban ante lo que estaba sucediendo, que los ojos de ellos más bien estaban cargados de sueño, que el único anhelo que había en ellos era acostarse y era el único anhelo que había en ellos. Ellos estaban cansados. Ellos estaban agotados y lo único que querían hacer era dormir. Yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado de pronto estar cansados, estar agotados, pero viene una situación que le quita el sueño por más cansado y por más agotado que estemos. Porque hay situaciones que nos quitan el sueño por más cansados o por más agotados que estemos. Así es, ¿verdad? Y ese era el caso del Señor. Era una situación dura, era una situación difícil. Él lo sentía, Él sabía lo que se iba a enfrentar y por eso no podía dormir, no podía descansar. Al igual, Él era también 100% hombre, 100% Dios y se cansaba. La Biblia dice en muchas ocasiones, Jesús cansado del camino. Los discípulos estaban cansados, significa que Jesús también había tenido un día bastante agotador y Él también estaba cansado, pero era tanta la angustia que lo que Cristo quería hacer era orar. Orar. Era angustioso el momento. Era su sudor como grandes gotas de sangre. Amén. Había toda una transformación en su cuerpo por la angustia que él vivía, porque él sabía lo que se enfrentaba. Hermanos, dice la palabra del Señor que llega el momento esperado. Porque era el momento esperado, porque ese dolor, ese sufrimiento era el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero también era el momento esperado por Judas, porque Judas esperaba ya la caída de su maestro. Y el mismo enemigo, que el Señor lo reprenda, esperaba ese momento. Porque pensaba el enemigo que iba a ser la destrucción de nuestro Salvador, que todo se acabaría. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 4, en el versículo 3,
que cuando llegan los soldados, llegan los alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, llegaron con linternas, llegaron con antorchas, llegaron con armas. Llegaron a buscar al Señor y estaban totalmente cargados. Estaban listos, como si se fueran a enfrentar contra un villano. Estaban preparados. Mire que llevaban linternas, que llevaban antorchas, que llevaban armas. Como si Cristo fuera un villano. Como si los que estuvieran con el Señor eran personas que hacían daño, que hacían mal. Pero dice la Biblia que Jesús, como lo sabía todo, les pregunta y les dice: ¿a quién buscan? Antes de que ellos hablaran, el Señor dice: ¿a quién buscan? Y la respuesta de ellos es: estamos buscando a Jesús Nazareno. Él les dice: yo soy. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Él les responde: yo soy, ellos retroceden e instantáneamente caen ¿a dónde? A tierra. Imaginémonos esa escena. Jesús hablándole, ellos tienen antorchas en las manos, ellos llevan además linternas, ellos van armados, pero terminan ante la voz de Cristo en el suelo. Nadie les tocó un dedo, nadie les tocó un pelo, nadie les tocó una uña, pero ellos terminan en el suelo. Amén, así es. Luego vuelve a preguntarle: ¿a quién buscan? Obviamente ellos se levantan y ellos le dicen: ¿a quién están buscando? A Jesús Nazareno. El Señor les dice: yo soy. Ustedes me están buscando a mí, dejen a ellos que se vayan, yo soy. Es necesario este cumplimiento de la palabra. Amén. Hermanos, pero en ese momento hay un suceso que se registra en uno de los seguidores del Señor. Hay un suceso que ocurre con Simón Pedro, y dice la palabra de Dios que Pedro tenía una espada. ¿Qué tenía Pedro? Una espada. Obviamente él tiene su espada ceñida a sus lomos, ceñido a su cuerpo. ¿Y qué hace? Desenvaina la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Esa noche, la noche del cumplimiento de la obra bendita del Salvador, Pedro, el hombre que había caminado a lo largo de 3 años con Cristo, el hombre que había estado en el círculo social más pequeño del Señor, el hombre que había visto la transfiguración del Señor, el hombre que había visto milagros, que había visto señales, que había visto prodigios, ese hombre saca su espada para defender a Cristo. Y dice la Biblia que corta la oreja derecha de aquel siervo que se llamaba Malco. La mayoría de los historiadores, de los predicadores, llegan a una conclusión. La conclusión es que el objetivo de Pedro era cortar la cabeza. Ese era el objetivo de Pedro, cortar la cabeza. Pero como el hombre tenía buenos reflejos y estaba entrenado para estas labores, alcanza a mover su cabeza y lo único que pierde es su oreja. Hermanos, Pedro actuó por instinto natural a la defensa de su Señor. Pedro actuó sin pensar en lo que podía pasar, y por instinto hizo algo que para él era lo mejor, que era defender a su maestro con la espada. Eso fue lo que hizo nuestro amigo Pedro: sacar la espada y tratar de defender a su Señor. Obviamente defenderse él
porque el hecho de que fueran a tomar a su Señor también lo incluía a él como siervo de Cristo. Pedro tenía en su ropa ceñida una espada. Pedro actuó con esta espada. Pedro, sin pensarlo, levantó su espada para hacerle daño a aquella persona que en esa noche, según él, iba para hacer daño a Cristo. Yo pregunto, hermanos, ¿en cuántas ocasiones nosotros también levantamos nuestra espada? Hay ocasiones en las cuales nosotros levantamos nuestra espada para hacer una defensa contra aquel que según nosotros se ha levantado en contra de nuestras vidas. Hay muchas ocasiones en las cuales nosotros decimos, yo voy a sacar mi espada. Y si es necesario cortar cabezas, yo voy a cortar cabezas. Y llevamos años caminando con Cristo. Llevamos años escuchando su voz. Llevamos años escuchando su palabra. Llevamos años viniendo a la iglesia. Llevamos años, hermano. Pero cuando se levanta una situación como esa, lo primero que queremos hacer es sacar nuestra espada. ¿En cuántas ocasiones, amados hermanos, nosotros decimos, yo voy a defender esta causa? Yo voy a defender esta causa. Yo voy a hacer que escuchen mi voz y que escuchen la defensa de lo que yo estoy diciendo o de lo que yo estoy haciendo. Y queremos humanamente llegar a defender nuestra causa. Sí, mis hermanos, en muchas ocasiones nosotros queremos con nuestra voz, con nuestro actuar, con nuestra forma de ser, defender nuestra causa. Y nos estamos comportando al igual que Pedro, sacando nuestra espada. Las ovejas del Señor, los corderitos que tenía el Señor, están sacando espadas y están cortándole orejas a aquellos que se levantaron en contra de ellos. Pero este actuar de Pedro es el mismo actuar que en muchas ocasiones nosotros tomamos ante diferentes situaciones. No era obra del enemigo que vinieran a prender a Jesús. ¿Era obra del enemigo? No era obra del enemigo que vinieran a prender a Jesús. ¿Era obra del enemigo que vinieran a prender a Jesús? No, mis hermanos. Era cumplimiento de la palabra de Dios. Debía ser así. Como dijo el Señor en una ocasión hablando con Juan, así debe ser. Así conviene que suceda. Y hay cosas en nuestra vida que aunque no las entendemos y pensamos a nuestra forma y a nuestra manera, que no son tan lógicas, ni son tan justas, ni deberían pasar como están pasando, pero están pasando porque así debe ser y porque así ha dicho el Señor que suceda. Así es, hermano. Esa situación que tal vez alguien se ha levantado para hablar de usted, que tal vez alguien se ha levantado en contra de usted, que tal vez usted ha escuchado lo que se ha hablado, lo que se ha dicho, y usted dice, es que se me ha levantado el diablo. Pero mire que aquí, hermanos, no estaba levantado el enemigo. Lo que estaba sucediendo era parte del cumplimiento profético. Esto era necesario que sucediera. Y nosotros entendemos que en nuestra vida hay muchas cosas y debemos entender que hay muchas cosas que suceden porque Dios está ahí tomando y alando los hilos de nuestra existencia para formarnos,
para forjar en nosotros el hombre y la mujer que Dios quiere formar, para hacer de nuestras vidas como Él quiere y como a Él le place. Pero nosotros estamos viendo, hermanos, al enemigo en cada actuar y olvidamos que ese suceso lo está permitiendo Dios con un propósito. Amén. Así es, hermano. Todo lo que pasa en nuestra vida no pasa por simple y mera casualidad. Dios sabe lo que hace. ¿Alguien se levantó contra usted? ¿Alguien está hablando de usted? ¿Alguien le hizo un comentario despectivo? ¿Alguien ha hecho doler su corazón? ¿Alguien está sacando las plumas, como esta historia de aquel hombre el cual le tuvo que escuchar lo malo que hablaron de él y lo asemejó igual que aquel animal, aquel pollito al cual le quitaron todas las plumas, y él decía, ya es difícil volver a colocar esas plumas en aquel animal? Y a veces uno se siente como desplumado, hermanos, y tal vez yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido desplumados, y usted dice, ya no hay forma por ningún lado de recoger esas plumas. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante esa situación? ¿Cuál es nuestra actitud, mis amados hermanos, ante esa situación? ¿Qué estamos haciendo ante esa situación? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, ante esa situación? El hecho de decir, yo voy a llamar a fulano y hacerle reclamo y a decirle, ¿por qué usted está hablando así de mí? ¿Qué son esas cosas que usted está diciendo? Sentémonos aquí, enfrénteme, como usted lo dijo allá afuera, dígamelo a mí. Hoy usted ve guerras a través del Facebook. A través de las redes sociales usted ve guerra. El uno le dice y el otro se responde, y hay una guerra horrible. Y hay gente que dice, no, es que yo estoy defendiendo la doctrina, es que yo estoy defendiendo la palabra. Pero lo único que uno ve es que estamos sacando la espada. Estamos sacando la espada, hermano. Estamos sacando las espada. No, el hecho de que yo sea cristiano no significa que me voy a dejar de todo el mundo y que todo el mundo va a venir aquí a cogerme y a pisotearme y a barrer aquí el templo conmigo. No, yo voy a sacar mi espada y voy a defenderme, y si tengo que cortar cabezas, lo corto. Y si hay que correr sangre, pues que corra sangre, y si hay que cortar orejas, pues las corto. ¿Por qué Pedro actuó así? ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo, ore, Pedrito dijo, yo duermo. Porque es el fruto de la carne, hermano. Porque Pedro no tuvo tiempo para pensar, él reaccionó instintivamente. Y él no podía actuar en el Espíritu porque no estaba en el Espíritu. Él no había orado, él no había clamado, él no había buscado a Dios. Él estaba en la carne. Por eso reacciona primero su carne antes que el Espíritu que reacciona en él. La carne reacciona sin pensarlo dos veces, sin preguntarle, maestro, ¿saco la espada o no la saco? La saca instintivamente, porque en él estaba reaccionando aquello que él había alimentado, que era su carne. Él había alimentado, y es el momento de dar fruto. Y hay ocasiones donde decimos, Dios mío, pero yo ¿por qué me comporté así? ¿Por qué dije así? ¿Por qué actúo así? La respuesta es porque estoy andando en la carne, porque no estoy alimentando el Espíritu. Porque cuando yo ando en la carne, mi carne reacciona y esta carne brinca. Pero cuando yo ando en el Espíritu reacciona y toma el control de cada evento. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22? Hablando acerca del mismo suceso en el arresto de Jesús. Hermanos, hay muchas ocasiones, amén, donde nosotros queremos usar nuestra fuerza física para ganar algunas batallas. Donde nosotros queremos usar nuestras propias fuerzas.
y no reconocemos quién es el dador de toda victoria. Amén. Mire lo que pasa en la palabra de Dios ahí en el Evangelio de San Lucas, hablando del mismo relato, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 49, dice: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El mismo relato, pero da algunos detalles. Versículo 51, entonces respondiendo Jesús le dijo: basta ya, deja. Pedro, esa no es la forma de actuar. Esa no es la manera de actuar. Y hay momentos en los cuales Dios nos tiene que decir a nosotros: esa no es la forma de actuar. Esa no es la manera de actuar. Hermano, yo personalmente he escuchado la voz del Señor diciéndome: así no es. Y yo creo que muchos de nosotros en algunas ocasiones hemos escuchado al Espíritu Santo diciéndonos: así no es. Esa no es la manera. Y hay ocasiones en las cuales el Señor nos dice: basta, así no es. No es de esa forma, así no se pelean mis batallas, así no se guerrea en este camino, no es así, no es con esa espada carnal, no es de esa forma, no es de esa manera. Amén. Y mire que la palabra del Señor dice: ¿qué hace Jesús? Toca su oreja y le sanó. Hubo un suceso, la oreja derecha cayó. Como se corta la oreja, obviamente hubo un sangrado. Y yo me imagino, hermanos, a Malco con su manito aquí, porque el cuerpo es así, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un rasguño o una herida, la mano cubre mano. Y la mano busca a cubrir. Y yo me lo imagino a él con su manito aquí, aterrorizado de ver lo que esta ovejita del Señor había hecho. Pero mire la respuesta del Señor, y es que el Señor toca la oreja y le sana. Hay un acto de misericordia y de protección por parte de Jesús. Mire lo que el Cordero de Dios nos muestra ante esta situación. Hermano, el Señor hubiera podido pasar por alto este evento. Bueno, pues vienen a hacerme un mal, que se vayan sin una oreja no es nada. Algo que les pase no es nada. Pero el Señor no pasa por alto este evento, sino que el Señor le muestra a sus discípulos y a las personas que iban en contra de él. ¿Qué les muestra el Señor? Les mostró amor, les mostró misericordia, les mostró protección. Hermano, ¿qué pensaría Pedro después de que vio la oreja rodar y ahora ve que su Cristo, que su Señor, que el hombre el cual van a apresar, el cual van a juzgar, al que le van a hacer mal, se acerca al siervo con tanta compasión y le restaura la oreja? ¿Qué pensaría Pedro? Hermanos, ¿qué pensaríamos nosotros? Que nosotros hubiéramos estado ahí en el caso de Pedro, sacamos la espada y cortamos la oreja, una oreja, y luego vemos a Jesús que corre Jesús, le toca la oreja y le restaura la oreja a la persona que viene contra él. ¿Qué pensaríamos nosotros si fuéramos Pedro? ¿Cómo, hermana? Sí, claro. ¿Qué pensaríamos nosotros? Oye, pero yo defendiendo aquí al Señor, y el Señor viene y extiende sus manos sanadoras, sus manos de misericordia, y le restaura la oreja a este tipo. Sí, hermano. Pero mire cómo se porta el Señor ante este acto de Pedro. El Señor extiende su misericordia. Porque misericordia, hermanos, es más de lo que nosotros merecemos.
Porque es que en el Señor hay restauración, hermanos. No solamente restauración del cuerpo, sino restauración del alma, restauración del espíritu. Porque es que Dios piensa más grande de lo que nosotros pensamos. Y mientras que Pedro quería no solamente bajarle la oreja, sino también la cabeza, Jesús le mostró su amor, su misericordia, su protección para aquel que venía en contra de él. Pregunta puntual: ¿qué le muestro yo a esa persona que viene en mi contra? ¿Qué le estoy mostrando? ¿Una sonrisa? ¿La espalda? Tal vez muevo mis labios hacia un lado, hacia el otro. Usted sabe, nosotros sabemos. ¿Qué le muestro yo, hermanos, a esa persona que viene en contra mío? A esa persona que se ha levantado, a esa persona que Dios está usando para algo. Porque aquí ellos eran instrumentos de Dios para llevar a cabo el cumplimiento de la palabra. Y Pedro le mostró la espada, y le mostró la ira, y le mostró lo que había en él. Pero Jesús le muestra, hermano, su amor, su misericordia, su protección, su perdón. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Gloria a Dios, amén. Nadie puede dar de lo que no tiene, hermanos. Nadie. Por más que una persona intente dar algo que no tiene, no lo puede dar. Si usted me dice, hermana, me regala por favor, si un niño se acerca, hermana, por favor, ¿me das agua? Yo le puedo dar agua porque aquí hay un vaso de agua. Pero si me pide gaseosa, no la voy a poder dar porque aquí no hay gaseosa. Pedro dio lo que él tenía. Aún había odio, aún había rencor, aún había tantas cosas en su corazón que no estaban bien. Pero Cristo da lo que hay dentro de él. Porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Y Él muestra su amor aún contra sus enemigos, aún contra aquellos que venían a Él con palos, con armas, cargados de odio, de rencor, para hacerle daño. Ahí estaba nuestro Cristo, hermanos. ¿Qué le doy yo? ¿Qué le estoy ofreciendo yo, hermanos? ¿Qué le ofrezco yo a esa persona? Tal vez esa persona es su vecino, un familiar. Tal vez esa persona es cercana, lejana, alguien de la iglesia. Y le está haciendo doler el corazón y usted dice, pues, espere tantico. Yo también voy a hacer lo mío. Y si es necesario difamarlo, pues le voy a difamar. Y si es necesario hablar mal de él, pues voy a hablar mal de él. Y si es necesario hacer en contra de esa persona, y si es necesario irme a sentar y cantarle la tabla, como dicen algunas personas, pues lo voy a hacer y le voy a reclamar y lo voy a colocar en su sitio. Y le corto lo que sea, la oreja y lo que sea. ¿Y qué nos dice el Señor? Pedro, guarda tu espada. Guarda tu espada. Guarda tu espada, nos dice el Señor. Y el Señor le dice, guárdala en tu vaina. O sea, es la cobertura que se usa, lo que en el campo se le llama cubierta, lo que nosotros decimos cubierta, la vaina, el sello, la cobertura que recubre la espada. Le dice, guárdela. No la tenga en la mano, no quiero verlo con esa espada en la mano. No quiero verlo armado de esa manera. Guárdela ahí en la vaina, guárdela otra vez. Hermanos, y el Señor nos dice, guarde su espada. No quiero verlo peleando de esa forma. Así no se ganan las guerras. Esa no es la manera de ganar una batalla.
Esa no es la forma como se gana una batalla. Yo no gano una batalla, hermanos, de esa manera, levantándome en contra de aquel que se levanta. Esa no es la manera. Ese no es el camino. Y si lo estamos haciendo, el Señor nos dice, guarde su espada. Porque hay una guerra que se libra y hay una espada que debemos llevar. Pero ¿cuál es la espada, mis amados hermanos? ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es la espada según las Sagradas Escrituras? La espada que todo cristiano debería tener para luchar sus batallas. La espada que todos nosotros como guerreros de Dios, mis amados, debemos tener para pelear esta batalla. Amén. Dice la palabra de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Su lucha, la lucha del Señor no era contra Malco, no era contra los que venían esa noche. La lucha suya no es contra nadie humanamente, hermano. El Señor nos dice, reacciona, reacciona, reacciona. No es tu amigo, no es tu hermano, no es tu vecino. Él no es el problema, no lo es. No lo es. Pero a veces dejamos llenar tanto nuestro corazón en contra de, en contra de, en contra de. Cuando el Señor nos está diciendo, no es así. No es contra sangre, no es contra carne, es contra principados, es contra potestades, es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero el Señor nos dice, tome mi armadura y así va a estar firme y va a poder resistir en el día malo. Y dice la palabra del Señor, ustedes tomen el escudo de la fe. Y por último nos dicen que tomemos la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Guarda esa espada carnal, guarda esa espada material, guarda esa espada para hacerle daño a otra persona con tus acciones, con tus palabras. Pero saca mi espada, que es la palabra de Dios. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, esa espada nos dice, vas a orar por tu enemigo, vas a orar por aquel que te hace mal, vas a orar porque aquel que se levanta en contra tuyo. Y no solo vas a orar, sino que lo vas a bendecir. Y no es fácil, hermano, pero es la manera como se ganan las batallas espirituales. Es esta la espada que debemos tener para luchar en nuestras guerras. Es la espada que Cristo usó cuando estuvo allí en el desierto. Cuando vino el enemigo, hermanos, fue esa espada que fue la palabra de Dios. Y fue la manera como Él pudo vencer al adversario a través de las Sagradas Escrituras. Y si usted siente algo en el corazón en contra de alguien, tal vez usted diga, pero yo le serví, pero yo en su tiempo le hice bien, pero yo recuerdo que yo fui su amigo, yo oré por él, yo ayuné. Vaya a la palabra y el Señor le va a reconfortar. El Señor le va a decir, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que no están discutiendo en las esquinas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sabiduría alza su voz en las plazas, en los lugares de reunión. Porque allá en las plazas, en los lugares de reunión, allí donde hay escándalos, no hay sabiduría, no hay entendimiento. Hay espada de hombre, hay espada humana. Pero el hombre y la mujer que tiene la espada del Espíritu va a estar en comunión, alzando su voz en un altar, alzando su voz en oración, alzando su voz en humillación a la presencia del Señor. Guarda tu espada, nos dice el Señor. Guarda tu espada. Guarda tu espada y guárdala en la vaina. Ya no quiero ver más esa espada, le dice el Señor. Ya no es la hora de esa espada. Y sale el Señor y actúa de la manera más maravillosa. ¿Qué pensarían aquellos soldados y aquellos hombres que iban a atrapar al Señor y vieron esa restauración?
y vieron en Cristo ese amor, y vieron en Cristo esa bondad, ¿qué pensarían ellos, hermanos? ¿Qué se les vendría a la cabeza, mis amados hermanos? Aquellos hombres que venían por el Señor, y en lugar de unirse a Pedro para hacerles daño, por el contrario, levanta sus manos sanadoras para restaurarlos, para decirles: tranquilo, yo te voy a restaurar, yo te voy a ayudar. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensaría Malco al ver a Cristo en la cruz y saber que ese Cristo le restauró la oreja? ¿Qué pensarían los demás hombres que iban a atrapar a Cristo, a capturar a Cristo, y lo miraron en la cruz, pero lo vieron actuar con tanto amor y con tanta misericordia? ¿Qué pensarían aquellos hombres? Hermano, usted y yo debemos dejar mucho que pensar con nuestra forma de actuar, cuando guardamos nuestra espada y actuamos como Cristo actuaría. Pero ¿sabe que hay cosas mejores? Porque ese fue el actuar de ese Pedro. Fue el actuar de ese Pedro que actuó en la carne, de ese Pedro que no oraba, de ese Pedro que le gustaba más dormir que orar, y actuó en la carne. Pero pasan los días y vemos a Pedro buscando al Señor en el aposento, lleno del Espíritu Santo. Y luego vemos a un Pedro, hermano, que es encarcelado, pero que ya no saca la espada, sino que espera en la perfecta voluntad de Dios, para que sea Dios quien pelee sus batallas. Porque ahí sí, como dijo el Señor: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el que de nosotros que no haya sacado la espada, hermano, que tire la primera piedra. Pero qué bonito es saber que viene todo un proceso, y después de ese proceso, después de esa llenura del Espíritu Santo, después de esa búsqueda, después de ese reaccionar, vienen circunstancias difíciles, terribles a la vida de Pedro. Viene la persecución, viene la cárcel, viene la tortura. Pero ya no hay un Pedro sacando la espada, sino que hay un Pedro lleno del Espíritu Santo, ganando almas para Cristo y permitiéndose sufrir por la causa del Señor. Tal vez muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida sacamos la espada, hermanos. Tal vez lo hicimos. Y con esa espada, como dice la Biblia, porque la Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada, tal vez con nuestra espada le hicimos daño a muchas personas. Y dijimos: esta es la forma de sacarnos aquí la espinita que yo tengo, ¿verdad? Esta es la forma, esta es la manera de yo arreglar, de hacer un ajuste de cuentas. Y tal vez muchos en nuestro momento lo hicimos. Pero qué bueno es saber, hermano, que viene un proceso de Dios. Y que viene un momento de Dios en el cual Él ya no quiere que actuemos igual que antes. Y si ayer estábamos actuando con nuestra espada desenvainada para arreglar y para ajustar cuentas, hoy, esta noche y mañana, el Señor ya no quiere vernos actuar así, mis amados. El Señor quiere vernos hombres y mujeres diferentes, que entendamos que Él es Jehová Dios de los ejércitos, que Él es quien pelea nuestras batallas, que Él es quien nos defiende, que Él es nuestro guerrero, hermanos. Dice la palabra del Señor que Él es Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Que usted y yo, hermano, no tenemos que andar por ahí sacando la espada y ajustando cuentas con nadie. Que Dios es el que se encarga, que Dios es el que da, que Dios es el que permite, que Dios es el que obra. Que usted y yo lo que tenemos que hacer es llenarnos de su presencia, para poder sentir amor, para poder sentir su voluntad, para saber entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida es parte del proceso maravilloso de Dios para cambiarnos, para transformarnos, para llevar a cabo su plan en nuestras vidas. Hermano, es hora de guardar toda espada carnal, pero de sacar esta espada. Saque esta espada, hermano. No cambie esta espada por una red social. No cambie esta espada por otra cosa. Esta es nuestra espada. Esta es nuestra espada. Tiene una guerra, tiene un conflicto, tiene una dificultad. Tome la espada. Tome la espada y vaya al Señor. No pelee con sus propias fuerzas.
No pelee con sus propias manos. No crea que usted lo va a lograr solo. No crea que con sus argumentos, con su forma de actuar va a encontrar la victoria. Porque el único que nos puede dar la victoria es el Señor. Amén. Colóquese de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén.